El jardín que nunca marchita. En un pueblo escondido entre montañas, donde los días eran largos y el viento traía susurros de antiguas historias, se hablaba de un lugar mágico, un jardín donde las flores jamás marchitaban. Las leyendas decían que el que lograra encontrarlo podría sanar cualquier dolor del alma, pero nadie recordaba haber visto ese jardín. Era solo un cuento, una fábula que las abuelas narraban junto al fuego. Para Lía, una niña de 11 años, el cuento del jardín no era solo una historia. Era una esperanza. Desde que su madre había partido al gran cielo, como decía su abuela, Lía sentía que su corazón estaba marchito, como las flores del pequeño jarrón que solía adornar su mesa. Una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Lía se sentó junto a su abuela cerca del fuego. «Abuela, ¿crees que el jardín realmente existe?», preguntó con un hilo de voz. La anciana, con ojos llenos de sabiduría y un toque de tristeza, la miró. «Dicen que solo quienes tienen el valor de enfrentarse a sí mismos pueden encontrarlo. Pero no es el jardín lo que cura, pequeña. Es el viaje el que transforma». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Lía. Esa noche, mientras el viento ululaba fuera de la casa, tomó una decisión: encontraría el jardín que nunca marchita. Al amanecer, con una mochila ligera y el corazón pesado, Lía se adentró en el bosque que rodeaba el pueblo. Los árboles altos y antiguos parecían observarla en silencio. El camino era incierto, pero la niña seguía adelante, guiada solo por las palabras de su abuela y el deseo de encontrar algo que llenara el vacío en su pecho. Pronto, el bosque comenzó a oscurecerse. Las ramas parecían entrelazarse, bloqueando la luz del sol. Lía se sintió pequeña y asustada, pero entonces recordó las palabras de su madre: «Cuando el miedo te abrace, respira y da un paso más». Así lo hizo. En su avance, Lía escuchó voces que parecían venir del viento. Eran susurros que le hablaban de sus miedos más profundos. «No pudiste salvarla. No eres suficiente. El jardín no existe». Lía cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Pero mientras lloraba, recordó las historias de su abuela. El jardín no podía estar lejos. Con esfuerzo, se levantó, apretó los puños y siguió caminando. Después de lo que parecieron horas, Lía llegó a un claro. Allí, en el centro, un arco cubierto de flores marcaba la entrada a un camino brillante. Pero frente a él estaba un extraño guardián, un zorro de pelaje dorado y ojos profundos como el océano. «¿Por qué buscas el jardín?», preguntó el zorro, con una voz que resonaba como ecos en una cueva. Lía tragó saliva. «Porque mi corazón está roto. Quiero que las flores lo sanen». El zorro la miró con curiosidad. «Las flores del jardín solo florecen para quienes están dispuestos a regar las suyas propias. ¿Estás lista para enfrentarte a ti misma?». Lía asintió, aunque no estaba segura de lo que significaban esas palabras. «Entonces, pasa», dijo el zorro, desapareciendo como una brisa. Lía cruzó el arco y quedó maravillada. El jardín era más hermoso de lo que las historias describían. Flores de todos los colores cubrían el suelo, y el aire estaba impregnado de un aroma dulce y fresco. Sin embargo, algo extraño sucedía. A medida que caminaba, las flores a su alrededor comenzaban a marchitarse. Confundida, Lía se detuvo. «¿Por qué se están marchitando?», preguntó en voz alta. Una voz respondió, no del jardín, sino desde dentro de ella. «Porque llevas contigo el peso de tu culpa». Lía cerró los ojos y recordó todas las veces que había pensado que podría haber hecho algo para salvar a su madre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no trató de contenerlas. «No fue mi culpa», susurró. «Hice lo que pude». Las flores comenzaron a recuperarse, y sus colores se volvieron más vivos que nunca. Lía entendió en ese momento que el jardín no era un lugar físico. Era un reflejo de su corazón. Lía pasó lo que parecieron horas en el jardín, enfrentando sus miedos, su tristeza y, finalmente, aceptando su pérdida. Cuando salió, el zorro dorado la estaba esperando. «¿Encontraste lo que buscabas?»,
preguntó. Lía asintió, una leve sonrisa en su rostro. Sí. El jardín no es un lugar mágico. Es algo que llevo dentro de mí. El zorro inclinó la cabeza y desapareció entre los árboles. Cuando Lía regresó al pueblo, algo en ella había cambiado. Ya no veía las flores del jarrón como marchitas, sino como un recordatorio de la belleza que había existido. Su madre siempre viviría en su corazón, y ahora sabía que el jardín que nunca marchita era el amor y la fuerza que cultivaba en su interior. El jardín que nunca marchita nos recuerda que la verdadera sanación no está en buscar afuera lo que creemos perdido, sino en aprender a nutrir y cuidar lo que llevamos dentro.